Bueno, muy buenas tardes tengan todas las presentes. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del manejo de la herramienta de Excel. Hoy vamos a ver dos temas importantes para la aplicación eh, en el manejo de ciertos procesos que se pueden utilizar. Con el archivo que espero ya hayan descargado, ustedes ya se pudieron dar cuenta cuáles son esas dos temáticas. Bueno, entonces en el archivo que les acabo de pasar, filtros y subtotales, tenemos 10 hojas, ¿sí? Las cuales vamos a utilizar para la explicación y el desarrollo de los ejemplos para estas dos temáticas. Bueno, vamos a empezar con lo que son el manejo de los filtros en Excel. Hay dos clases de filtros. Uno son los avanzados y otros son los autofiltros o los filtros sencillos. Pero, ¿qué es un filtro? Sí. En las funciones de búsqueda que vimos en la sesión anterior, ¿sí? De un listado que tenemos aquí, ¿sí? De un listado, nosotros simplemente encontramos la información específica, ¿sí? De un solo registro. En ese caso, con el número de cédula, pues traíamos los datos únicos de un empleado, ¿sí? Pero solo un registro que cumpliera con las condiciones de búsqueda. Bueno, entonces, los filtros también nos sirven para hacer, digamos, búsquedas o encontrar información, pero, pero ya no de un solo registro, sino de varios registros que cumplan con los criterios especificados, ¿sí? Entonces, para eso es que nos sirven los filtros, para agrupar información que cumplan no uno, sino varios criterios o condiciones que se establezcan a las columnas de la lista de datos. Entonces, la cantidad de criterios que le aplicamos a un filtro para agrupar información va a depender del número de columnas que tengamos, ¿sí? Y de la información que esté escrita entre las columnas. Ustedes ya saben que lo que tenemos escrito entre las columnas son los criterios que después nos sirven para aplicárselos ya sea a las funciones de búsqueda o también, ya se van a dar cuenta, a este tipo de herramienta como son los filtros. Si entonces recuerden, filtro me indica que vamos a agrupar información detallada de varios registros que cumplan con unos determinados criterios de búsqueda. Entonces, veamos. Entonces les había dicho que hay dos clases de filtros, avanzados y los filtros automáticos. ¿Cuál es la diferencia entre los filtros avanzados y los filtros automáticos? Con los autofiltros yo no tengo necesidad de construir todo el filtro. Basta solamente con activar el filtro en la columna y luego sí filtrarla, es decir, nosotros seleccionamos los filtros que queremos ir aplicándole a la lista de datos. En el avanzado, nosotros debemos crear el filtro completamente. Entonces, primero creando el rango de criterios y luego sí aplicando o mostrando el resultado del filtro. Entonces, vamos a ver las dos opciones que son importantes e interesantes. Entonces, vamos a empezar con los filtros avanzados.
Para que nosotros creemos un filtro avanzado, ¿qué necesitamos? Entonces, primero, el informe que nos piden sacar o hallar para poder hacer el filtro, ¿sí? O la pregunta, ¿sí? ¿Qué tipo de filtro debemos desarrollar o implementar? Luego de ya saber qué filtro es el que vamos a hacer, hay que crear la zona de criterios. Bueno, entonces veamos esos pasos. Primero, la pregunta o el informe a desarrollar. Eso es lo primero. Saber qué es lo que me están preguntando. Por Dios, están entrando muy tarde y muy poca gente. Segundo, luego de que ya sepamos el tipo de filtro que debemos implementar, entonces lo segundo sería crear el rango de criterios. Y tercero, que ya sería crear el filtro avanzado. Esas serían las tres cosas necesarias para poder crear un filtro avanzado. Entonces vamos a iniciar con un ejemplo para que ustedes vean cómo es que creamos un filtro avanzado. Bueno, veamos. Primero, mostrar los empleados del barrio, por ejemplo, los sauces. Nos piden, primer punto, la pregunta le informa a desarrollar. Nos piden mostrar los empleados del barrio Los Sauces. ¿Sí? ¿Cuáles son esos empleados que viven en ese barrio? Ya tenemos nuestro primer punto para desarrollar el filtro avanzado. Luego de que ya sepamos qué tipo de filtro vamos a crear, necesitamos crear el rango de criterios, o sea, el rango de preguntas. Eso ya saben ustedes lo que es un rango, un criterio, por lo menos, ¿no? ¿Recuerdan cuando utilizábamos las funciones lógicas? Contar puntos sí, sumar puntos sí y las otras dos. Entonces, de esa manera, así como establecíamos tanto el rango, en ese caso el rango de la columna, y luego el criterio, como está descrito en cada columna, de esa misma forma aplicamos acá. ¿Sí? Aplicamos de esa misma manera acá. Entonces, por ejemplo, nos están pidiendo mostrar a los empleados del barrio Los Sauces. ¿Cuál es el criterio ahí? Pues el barrio. Es decir, que para nuestro filtro avanzado vamos a necesitar esta columna de barrio. ¿Sí? Barrio. Ese va a ser el rango de criterios. ¿Y cuál es el criterio a establecer? Pues los sauces. Pero recuerden que debe estar escrito tal cual como aparece en la columna. ¿Sí? En la columna. Entonces, ya tenemos cómo crear nuestro rango de criterios. ¿Listo? Entonces, como necesitamos la columna barrio, la escribimos. ¿Cuál es la diferencia con las funciones lógicas? Que en las funciones lógicas, recuerdan, utilizamos era todo el rango de la columna. ¿Sí? Acá lo único que cambia es que usamos es el título de la columna. ¿Sí? Ese es nuestro rango. Ahora sí, ¿cuál es el criterio? Pues que necesito los empleados de los sauces. ¿Listo? Entonces selecciono el criterio. ¿Cómo está escrito en la columna? ¿Sí? Miren que en la pregunta está los sauces, pero en la columna aparece únicamente sauces. Eso ustedes ya lo saben, lo vimos en las funciones lógicas. Listo.
Ya creamos el rango de criterios, ¿sí? Mostrar empleados del barrio Sauces. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Rango de criterios creado. Entonces ya establecimos el segundo punto para crear el filtro avanzado. Ahora sí, pasemos al tercero, que es crear el filtro avanzado. Entonces veamos cómo lo creamos. Entonces, primero que todo, seleccionemos toda la tabla, incluyendo los títulos. Esa es otra diferencia con las funciones lógicas. Recuerden que en las funciones lógicas no usábamos los títulos. Aquí sí. Listo, ya tenemos la tabla seleccionada completamente. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a la pestaña Datos, arriba, Datos, y escogemos aquí abajito la opción Avanzadas. Repito, teniendo la tabla seleccionada, vamos a Datos y lo damos clic en Avanzadas. Y nos aparece esta ventanita. Miremosla un poquito más grande. Entonces nos aparece esta ventanita. Chicas, nos aparece esta. Ahora sí, tiene varias opciones. La primera opción que aparece seleccionada es filtrar la lista sin moverla a otro lugar. ¿Qué me quiere decir eso? Es decir, que apliquemos el filtro avanzado sobre la tabla. ¿Sí? Que lo apliquemos sobre la tabla. Podemos hacerlo. En ese caso nos daría como si fuera un autofiltro, pero eso es lo que no necesitamos, porque necesitamos crear es un filtro avanzado. Entonces escogemos la otra opción, copiar a otro lugar. Copiar a otro lugar. Y nos pide tres cosas. Primero nos pide el rango de la lista, ya está seleccionado. ¿Por qué está seleccionado? Porque fue lo primero que hicimos antes de activar esta ventana. Por eso aparece el rango ahí seleccionado. Si el rango está incorrecto, ustedes desde ahí pueden volver a seleccionar la tabla para que quede completa, por si llegó por si no alcanzaron a seleccionar todos los datos. Entonces bastaría simplemente con volverla a seleccionar desde ese cajoncito, rango de la lista. Bueno, como ya está correcto, entonces lo dejamos, no lo modificamos. Luego, ¿qué tenemos? El rango de criterios. ¿Cuál es el rango de criterios? Pues el que acabamos de realizar, este de aquí. Entonces nos ubicamos y seleccionamos el cuadrito de esta manera y nos aparece de esta forma acá. Ese es el rango de criterios, el que acabamos de realizar. Copiará. Copiará, ¿sí? Aquí le indicamos en qué celda o desde qué celda, mejor, vamos a mostrar los resultados del filtro avanzado. ¿Sí? ¿Desde qué celda vamos a mostrar el resultado del filtro avanzado? Entonces dejamos una celda de espacio después del rango de criterios, la ubicamos aquí, para que no quede amontonado. Listo, ahí ya queda, y le damos clic en aceptar. Y miren ya lo que obtenemos. Obtenemos ya el resultado de nuestro primer filtro avanzado. ¿Cómo nos damos cuenta que está correctamente realizado? Pues como nos están pidiendo los empleados del barrio Los Sauces, entonces en la columna barrio debe indicar que todos son sauces. Es decir, que en Los Sauces vive Alex, Yasmín, Harold, Milena y Cristina. De toda esta lista que tenemos acá, estos son los empleados del barrio Los Sauces. Y este es un filtro avanzado sencillo de sacar. Un filtro avanzado sencillo. Porque solamente utilizamos una columna y un único criterio. ¿Preguntas, dudas?
¿Quedó entendido cómo crear un filtro avanzado? Chicas, Profe, pues hasta lo que explicó, todo muy bien. Sino que cuando uno ya va solito a la práctica es donde ay, ay, ay. eso es de todos nosotros. Sí, porque he tenido problemas con el anterior que dejó. Entonces sí he tenido un poquito de como que chévere cuando uno lo está viendo ahí con usted, chévere, sale, bueno. Cuando le toca a uno solo, ay, Dios mío, ¿este dónde lo saco? ¿De esto dónde? Ay, profe, usted viera, ¿no? Un solo complique. Pero lo bueno es que ya acaban Para de mandaron la grabación, entonces ya me queda más fácil terminarlo, porque lo estaba haciendo así yo con mis conocimientos y lo que yo apunté. Pero de igual ya, a uno le pasan algunas cositas. Pero ahí ya llegó la grabación, la mandó una compañera ahora, entonces pues ya se hace más fácil para realizarla. es cierto. Eso nos pasa a todos, tranquila. Bueno, pero lo bueno es que usted tiene buena paciencia y es comprensivo. Bueno, vamos a ir aumentándole criterios a los filtros, ¿sí? Este sería un filtro avanzado, como les digo, sencillo, que no tiene sino un solo criterio de búsqueda. Veamos otro ejemplo. Mostrar los empleados mujeres empleados mujeres de la zona popular y zona media. Segundo ejemplo, ¿sí? Ojo, siempre hay que leer muy bien qué es lo que nos están preguntando para de esa forma poder sacar cuál es el rango de criterios. Mostrar los empleados mujeres de la zona popular y zona media. Repito, mostrar empleados mujeres de la zona popular y zona media. Entonces, aquí qué hay que analizar. Primero, pues que debemos de todo el listado sacar quiénes son las mujeres. Entonces, para ello, tenemos una columna de género que me indica quién es hombre y quién es mujer. Entonces, para nuestro caso, van a ser de género. Vamos a escoger a las que son F. Entonces, precisamente hacemos eso. Entonces, creamos el primer rango, que es género, y del cual voy a determinar que únicamente me muestre las que son F, que son las mujeres. ¿Listo? Ahí ya tenemos un primer rango de criterios. Luego, ¿qué me piden? Que además de que sean mujeres, pertenezcan a la zona popular. Entonces vamos, zona, aquí la tenemos, miren, zona popular, listo, y que además también pertenezca a la zona media. Entonces miren que para este ejemplo ya hay dos zonas, ¿sí? Dos zonas. ¿Será que necesito hacer esto? Poner otra zona aquí con la opción media. No, ya. La respuesta es no. No hay necesidad de poner nuevamente la zona media, ¿sí? Si ya tenemos la columna de zona, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de utilizarla nuevamente. Entonces, ¿cómo le indicamos al filtro que también nos saque los de la zona media? Entonces, sencillo, como ya tenemos la columna,
y tenemos la zona popular, pues simplemente le agregamos los de la zona media. Sí, media. Pero estas de la zona media también deben tener género femenino. Género femenino. Y ahí ya tenemos nuestro rango de criterios para poder sacar las mujeres, las F, féminas, que sean tanto de la zona popular como de la zona media. Miren que aquí en género sí se nos repite, se nos puede repetir eh, el criterio, ¿sí? Se nos puede repetir el criterio. Pero miren que el criterio va acompañado de otro criterio, de otra columna, pero diferente, ¿sí? Siempre y cuando sea diferente. Entonces aquí, F popular y F medio. Entonces, eso hace que los dos criterios sean distintos, a pesar de que en género repitamos el mismo criterio. ¿Listo? Entonces, con eso ya le damos solución a este segundo ejemplo de filtro avanzado. Veamos entonces. Ahora sí, vamos a la creación del filtro. Recuerden, seleccionamos toda la tablita. Vamos a datos, avanzadas, copiar a otro lugar, recuerden. El rango de la lista ya está. El rango de criterios, tengo que borrarlo porque ahí está seleccionado el anterior. Y ahora sí, selecciono el nuevo, que es este. Copiará, borramos el que tenemos ahí, porque ese es del anterior. Y le indicamos que nos muestre los resultados, una celda después de este rango, aquí. Y damos clic en aceptar. Y miren que ahí ya obtenemos nuestros resultados, ¿sí? Entonces, miren, todo el género es F, ¿sí? F. Porque me están pidiendo que sean solo las mujeres. Listo, por ese lado ya está bien el resultado. Ahora nos vamos a zona. Y en zona deben estar únicamente estas dos, popular y media. Veamos, miren. Popular, popular, media, media, popular, popular, media, media, popular, media, popular. Entonces es correcto. Entonces ya me trajo los resultados del filtro avanzado que estábamos esperando. Entonces con eso ya me doy cuenta de que el filtro fue aplicado correctamente. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestro segundo filtro avanzado. El primero fue un filtro con un solo criterio. Este segundo es un filtro ya con dos rangos de celda, en este caso dos columnas, ¿sí? Con diferente criterio. Listo. Veamos otro nuevo informe de filtro avanzado. Tercero. Empleados que ganen, digamos, comisión entre 200.000 y 230.000. Nueva pregunta. Mostrar empleados que ganen comisión entre 200.000 y 230.000. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí lo que tenemos es un rango de número, un rango numérico, ¿sí? Ahora, ¿cómo especificamos ese rango?
igualito como lo especificamos en las funciones lógicas. Recuerda que cualquier rango numérico tiene un valor, el rango inferior y el rango superior. Que si queremos hacer evaluación de los dos rangos, el rango inferior es con signo mayor o igual y el rango superior es con signo menor o igual. Eso no cambia para los rangos numéricos, sino veamos cómo interpretamos ese rango para un filtro avanzado. ¿Qué hacíamos en las funciones lógicas cuando debíamos aplicar un rango de número? Recuerdan que usábamos dos veces el rango, ¿sí? Dos veces la selección del rango, uno para especificar el rango inferior y el otro para especificar el rango superior. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, solo recuerden que no vamos a escoger ese el rango de la columna, sino el nombre. Es decir, ¿qué comisión va a ir dos veces? ¿Sí? Dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque necesitamos especificar el rango inferior y el superior. Listo. Entonces, en la primera columna le hicimos el rango inferior. Entonces va mayor o igual. Esto ya lo saben ustedes. 200.000. Y el otro, como es el rango superior, pues va menor o igual, pero 230.000. Y aquí ya tenemos especificado un rango numérico para un filtro avanzado. Sí. Listo. Ya tenemos nuestro rango de criterios hecho. Ahora sí pasemos a realizar el filtro avanzado. Ya saben, toda la tabla, datos avanzadas, copiar a otro lugar, rango de la lista ya está. Borramos ese rango de criterios y escogemos el nuevo, que es este de comisión completo. Copiará una celda después del nuevo rango. Entonces, aquí. Veamos qué nos trae. Y aquí está el resultado para el tercer filtro avanzado. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Pues que todos los valores deben oscilar entre 200 y 300 y 230. No puede haber uno por encima de 230 ni uno por debajo de 200.000 aquí en comisión. Entonces, miren que no hay ninguno menor a ¿Otra vez? 200 ni mayor a 230. Sí, sí. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, que puede hacer otra vez la función. Que lo haga nuevamente. Sí, profe. Bueno, entonces, este es el rango de criterios para especificar este rango numérico. Por eso utilizo dos veces la columna. Cristian Mosquera es de este grupo. Chicas, No, profe. ¿quién será? A ver, veamos. No. No se conectó, no. Listo, entonces miren, ahí tenemos ya especificado cómo quedaría un rango numérico. ¿Sí? Si tuviéramos otro listado sería exactamente igual, solo cambiando tanto el nombre de la columna y el valor del rango. Pero se hace de igual forma en cualquier filtro avanzado, ese rango numérico. Ya teniendo el rango de criterios, pasamos a crear el filtro avanzado.
Recuerden, primero la tabla completa, luego datos arriba, opción avanzadas. Copiar a otro lugar. El rango de la lista ya está seleccionado. El rango de criterios, borro el que está ahí y lo escojo nuevamente. El que acabamos de hacer es. Y en copiar a, ¿dónde vamos a mostrar los datos? Entonces una celda después de este rango, aquí. Y damos clic en aceptar. Y miren que ya nos muestra el resultado del filtro. Entonces, en comisión aquí, no pueden haber comisiones menores a 200, miren que no hay ninguna, ni mayores a 230, no hay ninguna mayor a 230. Entonces, lo que nos indica que el filtro avanzado quedó correctamente establecido. Profe, Ah, ¿usted está compartiendo pantalla? sí. Ay, me sacó a mí, no veo. Vuelve a salir y vuelve a ingresar. ¿Sí? Ah, bueno. Listo. Entonces, ahí nos quedaría ese filtro avanzado. Ya como con criterio, con rango de criterios, un rango de números. Veamos, cuarto ejemplo. Cuarto ejemplo. Mostrar empleados. Hombres. Hombres. Ahí ya tenemos un criterio de búsqueda. A ver. No veamos acá en la tabla. Con salario mayor a 700,000. Con salario mayor o igual, pongámoslo aquí, mayor o igual a 700,000 y de los barrios San Andrés y Alfonso López. Listo, entonces aquí ya quedó nuestro informe que debemos sacar, nuestro cuarto filtro avanzado. Mostrar empleados hombres con salario mayor o igual a 700,000 de los barrios San Andrés y Alfonso López. Aquí ya hay varios criterios de selección. El primero
son los hombres, es decir, que vamos a necesitar de la columna género a los que son M. Salario mayor o igual a 700, entonces vamos a necesitar la columna de salario. Y ese salario debe ser mayor o igual a 700. Miren que estoy desarrollando como se debe hacer el filtro paso a paso, mirando los criterios, estableciendo en qué columna se encuentran e irlo interpretando acá en el rango. Entonces, género hombre con salario mayor o igual a 700. Luego, ¿qué me piden? De los barrios, entonces voy a necesitar barrio. Entonces, ¿qué barrio? San Andrés y Alfonso López. ¿Será que necesito, chicas, otra columna de barrio con Alfonso López? No, profe. No. ¿Qué debemos hacer? Colocarlo ahí abajo de San Andrés. Correcto. Debajo de San Andrés. ¿Y qué más debo hacerle? ¿Qué más debo hacerle ahí al rango? Recuerden el ejercicio que hicimos, creo que fue el tercero o el segundo. Necesito que sea hombre, que gane de 700 hacia arriba del barrio San Andrés. Pero también necesito que sea lo mismo, pero del barrio Alfonso López. Entonces, estos se repiten. ¿Sí? Porque necesito los hombres que ganen mayor o igual a 700, pero con diferente barrio. En este caso, el primero para San Andrés y el segundo para Alfonso López. Lo mismo que hicimos en el segundo ejercicio. ¿Se acuerdan con las mujeres de la zona popular y de la zona media? Que se repetía el género. Entonces, en este caso, se repiten son los criterios de las dos columnas. Entonces nos queda así, el criterio de búsqueda. Listo. Ya con el criterio hecho, pasamos al desarrollo del filtro avanzado. Nuevamente, toda la tabla, menú datos, opción avanzadas. Copiar a otro lugar, rango de la lista ya está, criterio, borramos el que está ahí. Ay, por Dios. Uy, se me fue me borró el criterio. Esperen, chicas, lo vuelvo a hacer porque me lo borró. Listo, entonces ya lo volví a crear. Y ahora sí, el filtro. Datos avanzadas. Copiar a otro lugar. Borro el rango. Selecciono el nuevo, el que acabo de crear. Y donde voy a mostrar los datos, una celda después del rango de criterios. Aquí.
Entonces, miren, el resultado de nuestro filtro. Solo 2 empleados, Martín y Fabricio, cumplen con todos los criterios seleccionados, que son hombres, ganan salario mayor a 700, es correcto, y que además sean de los barrios San Andrés y Alfonso López. Precisamente tenemos el de San Andrés y el de Alfonso López. A ver, coloquémosle el vocablo. Este era mostrar empleados hombres con salario mayor o igual a 700.000 que sean de los barrios San Andrés y Alfonso López. Ese era el vocablo del punto. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, es siempre importante, chicas, que ustedes analicen bien la pregunta, determinen paso a paso cuáles son las columnas y criterios que deben utilizar para crear el rango de criterios y de esa forma que el filtro nos dé un resultado. Porque de lo contrario, si los rangos, perdón, son correctos, no les va a traer aquí nada. Lo único que les va a mostrar son los títulos de la columna, pero sin resultados. Entonces, por eso siempre escoger muy bien todos esos rangos para el filtro avanzado. Quinto punto, a ver, veamos. Mostrar empleados que el nombre inicie con la letra a ver, veamos, ya, C. Necesitamos este filtro, mostrar empleados que el nombre inicie con la letra C. Sí. Que el nombre inicie con la letra C. Entonces, ¿dónde tenemos todos los nombres? Para este caso, pues en la columna empleado. Entonces, esta es la columna que vamos a necesitar para este filtro. Listo, ahí la tenemos. Empleado. Ahora, ¿por qué empleados? Pues porque es la columna que contiene todos los nombres de los empleados. Ahora, ¿cómo le indico que me muestre únicamente los nombres inicien con la letra C? Por ejemplo, que si en el listado está Carlos, que me lo muestre ahí. ¿Sí? Que si está Cecilia, pues que también me lo muestre ahí. ¿Sí? Entonces, nombres que inicien con la letra C. Entonces, veamos. Para indicarle los nombres que inicien con una letra, vamos a tenernos que ayudarnos del signo asterisco. Asterisco. ¿Para qué nos sirve ese signo asterisco? Para indicarle en qué letra inicie y también en qué letra termine. Entonces, ¿cómo lo utilizamos aquí? Es sencillo. Le indicamos la letra por la que empieza, en este caso C, es por la letra que empieza, seguido del signo asterisco, así, de esta manera. Entonces, de la columna empleado, sáquenme los C asterisco, es decir, los que inician con C. ¿Qué me está representando ese asterisco en este filtro? Entonces, el asterisco se determina, o para Excel, es un comodín. ¿Qué es un comodín?
pues el comodín para Excel, es el signo que representa a todas las letras de nuestro alfabeto, ya sean todas las consonantes y todas las vocales, ¿sí? No importa cuántas letras tenga de la C hacia acá para establecerme el nombre. Entonces, por ejemplo, Carolina, en comparación con Carlos, Carlos tiene menos letras que Carolina, que ese nombre, ¿sí? Entonces, ese signo asterisco entonces nos representa esas letras de más que nos ayudan a traer los nombres que inician con C. No importa cuántas letras tenga ese nombre después de la C, me lo va a traer. ¿Listo? Si fuera por otra letra, entonces sencillo. Si quieren traer los nombres que inician con A, pues asterisco. Los que inician con S, S asterisco. De esa manera. ¿Sí? De esa forma. Ustedes determinan un nombre por la letra que inicia. Listo, entonces aquí solamente me están pidiendo los que inician con C, C asterisco. Ya está el rango, ahora sí veamos la solución. Selecciono la tabla completa, ya saben, datos, avanzadas. Copiar a otro lugar, rango de criterio lo borro, escojo el actual, que es este, y los datos vamos a ponerlos una celda después. Aquí. Y veamos. Miren aquí el resultado del filtro. Miren el empleado y observen que todos, absolutamente todos los nombres inician con la letra C. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Es decir, que para nuestro ejemplo, hay 6 empleados que el nombre les inicia con la letra C. Listo. Ya vimos por la letra que inicia. Veamos lo contrario. Que nos muestre los nombres por una letra que termine el nombre. Que el nombre termine con la letra, pongamos en este caso la letra O. Cambiemos la letra. Mostrar empleados que el nombre termine con la letra O. Si para indicar que que inicie con una letra es la letra y el signo asterisco, ¿cómo tendríamos que determinar para cuando termine? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo especifico el criterio para indicar que termine por la letra O? ¿Será que intercambio signo y letra? Sí, profe, puede ser una opción. Así, asterisco O. ¿Sí? Asterisco O. ¿Aquí qué le estoy diciendo? Que el nombre puede tener cualquier letra y cualquier cantidad de letras, pero que la última sea la O. Es correcto. ¿Sí? Es correcto. Pero veamos una cosa. Quiero que vean una cosa primero antes de indicarles qué va a pasar. Listo. Entonces dejémoslo de esta forma. Empleado, asterisco para que termine por la letra indicada. Veamos, apliquemos el filtro para ver si en realidad eso es correcto. Datos, avanzadas. Copiar a otro lugar. El rango de criterios. Escogemos ahora este. Donde vamos a mostrar los datos. Pues aquí, una celda después. Veamos. Y ustedes analicen esto. Le dijimos que terminara con la O, pero miren lo que me está trayendo. ¿Qué me está trayendo ahí?
Todos los nombres que terminan con la letra O. Que tenga No, no Todos los son. nombres con Que letra O. tengan con la letra O. Exacto. Me está trayendo todos los nombres, no importa en qué posición tenga la O, me los está trayendo. Si es al inicio, en la mitad, al final, no interesa, ¿sí? Pero no me está haciendo el efecto que yo quiero, porque yo necesito son los que terminan con O, no los que tengan la letra O. Tener la letra O significa que puede tenerla en cualquier parte del nombre, ya sea al inicio, en la mitad o al final, ¿sí? Pero ese no es el resultado que esperamos. Solamente necesitamos los que terminan con la letra O. Veamos el por qué no me lo trae. Si es este, así se escribe para poder traer los que terminan en O, pero ¿qué está pasando? Ya les indico el por qué no lo trae. Bueno, para Excel, los operadores matemáticos son el signo asterisco, que es la multiplicación, el backslash, que es la división, la cruz, que es la suma, y el menos, que es la resta. ¿Sí? Entonces, si yo en una celda pongo más, pongo asterisco, pongo menos o pongo el backslash, iniciando, para Excel, ¿qué es lo que vamos a hacer si le ponemos en cualquier celda estos signos? ¿Sí? Para Excel, quiere decir que vamos a realizar un cálculo matemático, no importa qué, pero para Excel es una operación matemática. Entonces, al colocarlo yo aquí, asterisco, le estoy indicando a Excel que vamos a hacer una multiplicación. En este caso, multiplicar por O, que eso sería, digamos, inaudito, no podría hacerse, ¿sí? Por esta razón es que no me trae los que terminan en A, porque para Excel esto es una operación matemática, ¿sí? Ah, pero ¿por qué, profe? Pues porque primero está el signo asterisco, ¿sí? Lo que le estamos dando a entender a Excel aquí es que haga una multiplicación. Bueno, entonces, para que me traiga los datos correctos, este criterio tengo que convertirlo a texto para poder que me traiga correctamente los valores indicados. Pero ¿por qué tengo que convertirlo a texto? Porque para Excel, aquí esto es un número. Así yo no veo aquí ningún número, entonces para Excel es un número. ¿Por qué? Porque está iniciando con un operador matemático. En este caso el asterisco, pero no importa, puede ser cualquiera de los otros tres, ¿sí? Entonces el resultado no nos lo va a esperar como nosotros lo queremos. Entonces, ¿cómo convierto esto a texto? Voy a agrandar la pantalla para que vean. Entonces, para convertir a texto, entonces basta con hacer lo siguiente. Le decimos igual, comillas, igual, ahora sí, asterisco, O, y cierro comillas. Entonces, miren la forma de cómo convierto ese criterio asterisco O en un texto, ¿sí? En un texto. Y miren que lo que dijo la compañera es correcto. Primero el signo y después la letra. Que yo le ratifique que eso era cierto, ¿sí? Entonces, para convertirlo debemos hacer de esta forma, para que no me traiga todos los que tengan la O, sino los que terminan. Igual, comillas, igual, asterisco y la letra. Aquí puede ser cualquier letra, ¿no? Por la que uno quiera terminar. Pero para el caso del ejercicio es la O. Listo, ahí ya está. Demos un enter y miren cómo nos queda ya el rango de criterios convertido. ¿Listo? Ah, pero es que yo podría haber hecho esto, profe, igual
asterisco o, no. No es lo mismo digitárselo así manual que convertirlo en un texto. Entonces, este escrito así no es igual a este. Para Excel, esto sigue siendo una operación matemática. Esto sigue siendo, esto para Excel va a ser siempre un texto. Entonces, ojo ahí a la diferencia. Listo, a ver si ya lo tenemos. Vamos a proceder a el desarrollo del filtro avanzado. Cogemos la tabla, datos, avanzadas. Copiar a otro lugar. La lista está bien. Borramos este y escogemos el nuevo criterio. Y los datos los mostramos una celda después. Aquí. Damos a aceptar. Y veamos si nos está trayendo los que terminan en O. Ahora sí, miren. Todos terminan en O, todos. No importa que, por ejemplo, aquí Orlando también inicie en O, no. Porque como también termina en O, entonces por eso es que lo toman. Listo, entonces de esa manera ya le dimos solución a ese error de sintaxis. ¿Sí? El error de sintaxis. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Quedó claro cómo crear un filtro avanzado? Sí, profe. Pero ese sí con qué desaliento. Ay, sí. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué acabamos de hacer? Entonces, acabamos de demostrar, mediante estos 6 ejemplitos, todos los posibles, digamos, tipos de filtros que nos podían preguntar de esta forma, ¿sí? De aquí no va a pasar, no va a haber ninguna otra diferencia, digamos que pudiéramos sacar un filtro diferente a los que hemos hecho aquí. Salvo que de pronto aquí, en uno como estos, pues haya más columnas, ¿sí? Pero ya saben que se repite, se sigue repitiendo los mismos valores, lo mismo para el segundo. Así hubiera más columnas con más criterios, siempre las F se van a repetir por lo de la combinación de criterios. Y los rangos siempre se van a establecer de la misma manera, con doble veces la columna, uno con mayor igual y el otro con menor igual. ¿Sí? Ya la vaina está en que ustedes apliquen más criterios, pero estos son los criterios, ¿sí? Conforme no los preguntan, ¿sí? ¿Y cuál es la forma de desarrollarlo? Entonces, ahí los tienen. Dejemos de un lado ya los filtros avanzados, como este, ¿sí? Miren que todos los filtros los hice sobre la misma hoja, los avanzados. Inclusive poniendo la pregunta, poniendo el rango de criterios y mostrando los datos. Todos los hago en la misma hoja, pero como hicimos aquí, sin amontonarse en la lista de datos. Dejamos un espacio, lo mismo cuando para los resultados, dejamos siempre un espacio del rango de criterios para que no se nos amontonen, porque eso tiende a confundir a los aprendices. Entonces, por eso se los coloqué así organizaditos, para cuando realicen la práctica los creen de la misma manera. Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Ya vimos los filtros avanzados, como quien dice, ya vimos lo duro. Veamos cómo se crean los autofiltros o los filtros automáticos o los filtros sencillos, como también se conocen.
Bueno, estos son más, digamos, como más fáciles de crear. Ya van a ver por qué. ¿Cuál es la diferencia con el filtro avanzado que vimos acá en la primera hoja? Que todos los filtros los podíamos hacer aquí, como fue el caso. Con un autofiltro no va a pasar lo mismo. Si queremos aplicar un filtro con varios criterios, los que queramos, ¿sí? La lista se reduce, pero no podría aplicar un nuevo filtro con otros criterios. Para eso necesitaríamos otra hoja, como es el caso. Entonces, por eso es que tenemos muchas hojas aquí de la misma lista. ¿Por qué? Porque para crear los autofiltros necesito necesariamente crear uno por hoja. No puedo crear dos filtros automáticos sobre la misma hoja. No, eso no me lo va a permitir nunca. Bueno, veamos un ejemplo de filtro avanzado. Por ejemplo, veamos el primerito. Este que creamos aquí como filtro avanzado, vamos a crearlo acá como un filtro automático, para que ustedes se den cuenta que nos va a dar el mismo resultado. Mostrar los empleados del barrio Sauces. ¿Qué necesito para crear el autofiltro? Nada. Lo único es activar el filtro a la lista de datos. ¿Cómo le activamos el filtro a la lista de datos? De esta manera. Seleccionamos solo los títulos de columna de la lista de datos. Únicamente eso seleccionamos. Luego de seleccionar los títulos de la lista, vamos a datos y escogemos la opción filtro, la del embudo grande, filtro. Le damos clic ahí y observen qué pasó con las columnas. ¿Qué pasó? A cada columna, miren, se le activó un botoncito a la derecha. Ese botoncito, chicas, es el filtro. ¿Sí? Este botoncito es el filtro. Listo. Ya activé el filtro en cada columna. Lo que me quiere indicar que por cada columna yo puedo aplicar un criterio. ¿Sí? Por cada columna yo puedo aplicar un criterio. Entonces, veamos. Mostrar empleados del barrio Los Sauces. ¿Sí? En el filtro avanzado, ¿qué hicimos? Utilizamos la columna barrio pero de esa columna únicamente le indicamos que nos mostrará solo los de los audios. Ahora, ¿cómo hacemos eso acá? Sencillo, miren. Vamos a la columna barrio, damos clic en el botoncito en el filtro, nos muestra estas opciones, mírenlas. Acá están todos los barrios que están en esa columna, mírenlos, Alfonso López, Bello Horizonte, Comuneros, Empedrado, La Paz, San Andrés, San Camilo, Santa Inés y Sauces. ¿Sí? Todos los barrios que están en esa columna. Como solo necesito el de los sauces, entonces, ¿qué hacemos? Aquí en seleccionar todo lo quitamos, mírenlo, eso me quita todos los barrios. Si queremos volverlos a seleccionar, entonces le volvemos a dar clic en seleccionar todo. Entonces, los quitamos y únicamente dejamos especificado el de los sauces. Ese nada más. ¿Listo? Porque es el que nos están preguntando. Ahora sí, damos clic en aceptar. Y miren que se me redujo. La tabla se redujo. Me agrupó únicamente por el criterio que escogí. Si ustedes miran la columna del barrio, el botoncito tiene un embudo. Este embudo me indica que esta columna fue filtrada. Únicamente
únicamente que se dejáramos los del barrio Sauces. Y ahí ya le di solución a la pregunta de mostrar empleados del barrio Los Sauces. Si ustedes comparan esta tablita con la que nos dio en los filtros avanzados, miren que es exactamente la misma. Es decir, que tanto aquí como en avanzado, el filtro me quedó correctamente establecido. Si nosotros quisiéramos sobre esta misma lista aplicar otro filtro, podemos hacerlo. Lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, que sean del barrio Los Sauces, pero que únicamente sean las mujeres. Entonces voy a género, miren, voy a género, le doy clic al botón y solamente dejo las F. Quito las M, dejo las F y le doy clic en aceptar. Y miren que la lística pues ya se me redució. En género están todas las mujeres y en el barrio Los Sauces. Y miren que tanto género como barrio en el filtro tienen el embudo. Eso quiere decir que en estas dos columnas se aplicaron dos criterios diferentes. ¿Listo? Entonces miren que como cuando usamos los filtros automáticos es mucho más sencillo, son mucho más sencillos que los filtros avanzados. ¿Aquí tuvieron que escribir algo? No. ¿Tuvieron que crear un rango de criterios? No. ¿Qué fue lo único que hicieron? Seleccionar sobre el filtro. Por eso es que se determinan que es un filtro automático o un filtro, perdón, o un autofiltro. Ahora, si yo quisiera crear el segundo filtro que creamos acá en avanzados, aquí, sobre esta hoja, donde ya aplicamos un filtro con dos criterios, ya no podría, miren, crear este nuevo filtro automático. ¿Por qué? Porque la tabla ya fue reducida. Entonces, por eso es que necesitamos nuevamente la misma tabla completa para hacer otro filtro. Entonces, vamos a hacer el segundo punto en la hoja 3, que aquí sí la tenemos completa, miren. Bueno, para el segundo punto fue mostrar a los empleados mujeres de la zona popular y de la zona media. Entonces ya saben, activamos el filtro, escogemos los títulos, datos, filtro. Entonces, de género, vamos también paso a paso, dejamos únicamente las F, las mujeres. Aceptar. Entonces miren que la lista se me reduce. ¿Ya? Y ahora, de la zona, vamos a zona, dejamos solamente popular y zona media. Quitamos la alta. Y le damos clic. Profe, qué pena volver a repetir un que me perdí. Es que estamos dando solución al segundo filtro que hicimos Sí, como avanzado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, activamos el filtro y primero especificamos las mujeres. Entonces, vamos a género y dejamos únicamente seleccionadas las F. Quitamos las M. Damos clic en aceptar, entonces mira que la lista se reduce y nos deja únicamente las femeninas. ¿Qué más me está pidiendo ese filtro? Que además de ser femeninas, sean de la zona popular y de la zona media. Entonces vamos al filtro de zona y únicamente dejamos media y popular. Quitamos alta. Entonces desactivamos zona alta, porque eso no nos están preguntando. Entonces, media popular, ahora sí, aceptar. Y aquí ya nos queda
el resultado de nuestro filtro que nos están indicando, nos están pidiendo. Féminas de zona popular y de zona media. ¿Cómo nos damos cuenta y nos quedó bien? Entonces, que esta misma tablita debe ser idéntica a esta tablita de acá. Y miren que precisamente son iguales. Mírenla aquí. Lo que me indica que el filtro fue correctamente establecido. Entonces, para este ejercicio, género y zona ya tienen el embudo. Eso quiere decir que por esas dos columnas se filtró la lista. Hay filtración. Listo, entonces miren, ahí tenemos. Pasemos al tercer filtro ahora. Vamos a hacer los mismos, pero en automático. Vamos a la hoja 4. Y aquí aplicamos el cuarto filtro. Perdón, el tercer filtro. Mostrar empleados que ganen comisión entre 200 y 230,000. ¿Cómo lo especificamos? Entonces, primero activar el filtro, ya saben cómo. Datos, filtro. Ahora sí, los empleados que ganen comisión, es decir, que el filtro tengo que hacerlo aquí en la columna de comisión. Pero veamos algo. Para sacar ese rango numérico entre 200,000 y 230,000, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a salario, damos clic en el filtro de salario. Miren lo que nos aparece. De estas opciones yo no podría sacar los de ese rango que me están especificando, pero sí acá arribita, miren, filtros de valor. Al ubicarlo en filtros de valor nos aparece esta ventanita. ¿Y cuál es la opción para sacar un rango? Para sacar un rango, la opción es entre. Repito nuevamente. Vamos a salario. Escogemos la opción filtros de número. Y luego clic en la opción entre. Damos un clic ahí. Nos aparece esta ventana, mírenla. Entonces, miren, salario es mayor o igual a ¿qué? Valor inferior. No le ponemos aquí el signo mayor o igual, no. Porque acá ya me lo está indicando, miren, es mayor o igual a ¿cuánto? A 200, que es el valor inicial. Y es menor o igual a ¿qué? A 230,000. Entonces miren lo fácil que es especificar un rango numérico acá en automático. No usamos los signos, solo el número. Ahora sin aceptar. Uy, ¿qué pasó? Veamos. Ah, ya. Perdón. No es a salario, sino a comisión. Perdónenme, chicas. ¿Verdad que la pregunta es así, miren? Que ganen comisión entre 200 y 230. Por eso fue que no nos dio nada. Profe, ¿cómo se vuelve a poner? Porque yo también quedó Ya. sin nada. Ojo, mire, estábamos aquí cuando aplicamos que no nos apareció nada. Miren, no nos apareció nada, ¿cierto? Ahí están, ¿no? Sí, profe. Entonces, ahora sí, ¿cómo volvemos a la lista, a la normalidad? Entonces, donde aplicamos el filtro, que fue salario, volvemos ahí y le damos clic a esta opción, borrar filtro de salario, ¿la ven? Borrar filtro de salario. Le dan clic ahí ya, y ya vuelven a aparecer los datos. Listo, entonces ya volvimos. Ahora sí, nos metemos en el filtro de comisión, que es donde hay que hacer el filtro. Entonces vamos a comisión, filtro de número y enter. Comisión, filtro de número y entre. Ahora sí, 200,000. Y acá 230,000.
Damos a aceptar y ahora sí nos muestra los resultados. Miren, ahora sí ya aparece. Ahí está. Entonces, si ven lo sencillo que fue crear un rango numérico en automático. De por sí, pues que este tipo de filtros pues son más sencillos que el avanzado. Listo, con eso le dimos solución a nuestro tercer ejemplo. ¿Sí? Comparen la tablita y observen que es la misma que nos dio acá. Cuarto ejemplo, en la quinta hoja. Mostrar empleados hombres con salario mayor o igual a 700 que sean de los barrios San Andrés y Alfonso López. Entonces, lo primero, activar los filtros. Datos, filtro. Listo. Ahora sí, vamos haciendo el filtro paso a paso. Mostrar empleados hombres. Entonces, voy a género. Y solamente Profe, dejo las... está muy ligero. Bueno, estoy un poquito, pues porque aquí solamente hay que seleccionar. No hay que prácticamente que hacer nada. Pero bueno. Entonces, vamos despacio. Mostrar empleados hombres. Me indica la pregunta. Entonces, vamos a género. Y dejamos los hombres, que son las M. Quitamos las F. Que quede chuleadito únicamente las M. Ahora sí aceptar. Y la lista ya se nos reduce. Y miren que nos aparece en género todo sobre M. Ya seleccionamos los hombres. Ahora, ¿qué más me dice? Con salario mayor o igual a 700,000. Entonces, vamos a la columna salario, filtro de salario, filtro de número. ¿Y qué opción escogemos? Mire que en la pregunta nos indica mayor o igual. Entonces, buscamos una opción parecida a esa. ¿Es igual a? Esta no nos sirve. No es igual a tampoco, mayor que tampoco, mayor o igual que. Esta opción es la que nos sirve. ¿Sí? Miren la pregunta, mayor o igual a 700. ¿Mayor o igual a qué? Esta es la opción que nos sirve. Escogemos esa, mayor o igual que. Ya nos aparece. Aquí tampoco hay que escribir ningún símbolo porque ya está. Miren, salario es mayor o igual a qué. Simplemente le ponemos el valor, que para nuestro caso es 700,000. Y listo. Le damos a aceptar. Ahí se redujo aún más nuestra lista. Uy, se me perdió la preguntita. ¿Qué más era que decía? Ya. Miren que ya llevamos dos criterios aplicados, en género y en salario. Pero también me están pidiendo que sean de los barrios San Andrés y Alfonso López. ¿Sí? Entonces vamos a barrio, al filtro de la columna barrio, y únicamente dejamos esos dos barrios, Alfonso López y San Andrés, que son los que me está pidiendo el filtro. Alfonso López y San Andrés, en barrio. Y damos a aceptar. Y miren que ya me aparecen los dos empleados que cumplen con todos esos criterios. Vayan a la hoja 1 y comparen la tabla y miren que es la misma. Listo. Ahí lo tenemos. Vamos al quinto ejercicio. En la hoja 6. Mostrar empleados que el nombre inicie con la letra C. Es decir, que vamos a usar la columna empleado, pero antes activemos el filtro.
Datos, filtro. Ahora sí, vamos a la columna empleado. Damos clic en el filtro. ¿Sí? ¿Cómo le indico que inicie con una letra? Entonces, vamos en empleado, filtro empleado. Vamos a la opción filtros de texto. Filtros de texto. Y escogemos la opción comienza por la letra. Comienza por. Damos clic en esa opción. Comienza por. ¿Por qué letra comienza? Entonces habíamos dicho que por la letra C. No importa si está mayúscula o minúscula. C. Listo, ya no hay más que darle. Le damos clic en aceptar. Y observen Profe, me salieron. que ya nos trae los nombres con la letra C. ¿Sí? ¿Qué iba a preguntar la niña? No, que me había dado con 6, nomás 6 personas con la letra. No te entendí porque se te entrecorta la voz. No, profe, que así me quedó. Ah, bueno. Sí, entonces la opción para que inicie con una letra, acá no hay que colocar ningún comodín, si se dieron cuenta, es simplemente indicarle la letra. Lógicamente, escogiendo la opción comienza por, ¿sí? Siempre esa opción comienza por, y ustedes le indican por qué letra quieren que comience. Listo, ahí ya quedó nuestro ejercicio y vamos a hacer el último, que era lo contrario. ¿Por qué letra termina? Hoja 7. Mostrar a empleados que el nombre termine con la letra O. Nuevamente vamos a hacer uso de la columna empleado, pero activemos primero el filtro. Datos, filtro. Nuevamente nos vamos a empleado. Clic en el filtro empleado. Filtro de texto. La primera fue comienza por. Ahora, termina con. ¿Sí? Termina con. ¿Qué letra va a terminar el nombre? Damos clic ahí, termina con. Y le indicamos la letra, que en este caso fue la letra O. No cero, ¿no? Nos van a confundir la O por el cero. O, esta es la O minúscula. Damos clic en aceptar. Y miren que ya nos muestra todos los empleados que el nombre termina con la letra O, sin necesidad de escribir ningún comodín, como en el filtro avanzado. Y con eso pues ya terminamos los diferentes desarrollos de los filtros automáticos y los filtros avanzados. ¿Es claro cuál de los dos es más fácil? Pues el automático, profe. Claro que el automático. Veamos, vamos aquí a la hojita 8. Vamos a ver un filtro automático que no lo hicimos en avanzado porque allá en avanzado no nos sale. Únicamente sale como filtro automático. ¿Cuál sería este nuevo filtro? Veamos. La pregunta sería esta. Mostrar los 3 mejores salarios. O cuáles son los empleados que tienen los 3 mejores salarios. Como quieran la pregunta.
¿sí? Pero el hecho es que solamente nos permita mostrar de esta columna salario sus tres mejores salarios, o a los tres empleados que les pagan más que a los demás, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos este filtro aquí en automático? Repito, no podríamos hacerlo en un filtro avanzado. Es el único caso. Luego utilizaríamos mayor selección. ¿Cómo sería? Seleccionamos la columna de salario y ¿Y sería qué? que mayor igual. No, mayor. Uno escoge los tres salarios más altos. Entonces el primero, creo yo, profe, que sería el salario, ¿no? No, porque tú no puedes determinar en la columna cuáles son los tres mejores. Ahí no podrías verlo, ¿sí? Entonces nos pararíamos en la primera. Ahí Porque seleccionaría. no podríamos indicarle que fuera mayor o igual. ¿A qué? No podríamos indicarle un salario porque no sabemos precisamente cuáles son los tres mejores, ¿sí? No habría cómo indicarle Ok. ese mayor o igual, ¿sí? Repito, en avanzado, en Profe, avanzado. Dime, se selecciona, se coloca en salario, se coloca mayor, ¿no? no, precisamente lo que le estoy indicando a la otra compañera, porque no habría forma de saber, o sea, cuál es el valor preciso para indicar los tres mejores salarios. Porque si yo le pongo, por decir algo, entonces pongo aquí la columna, a ver, pongo aquí la columna salario, ¿sí? Y le indico mayor, pero mayor a qué? No sé cuáles son los tres mejores, ¿sí? O no sé cuál es el valor exacto para indicar que sean los tres mejores salarios. No puedo hacerlo, ¿sí? O sea, ese valor es como, no lo conocemos. Profe, donde Entonces, dice por eso, superior del promedio, ¿cómo? superior del promedio, Superior del promedio. No, tampoco. no. Por allá, una muchacha una vez dijo, ¿y por qué no usamos la Profe, función? ¿Y por qué no usamos la eso. función Profe, no. máximo? ¿Por qué no Profe, usamos la función máximo? Pero tampoco porque el máximo solamente nos trae el más grande. El valor más alto, profe. Correcto. Entonces no podría indicarme los tres más altos, que es lo que me está pidiendo. Entonces, si ven que sería un filtro que no podríamos hacer como avanzado, ¿sí? Porque no podríamos precisamente hacer el rango de criterios para poder generar el filtro, ¿sí? No hay cómo, no hay por dónde aplicar ese criterio. Entonces, la única forma de hacerlo es como un filtro automático, que en filtro automático sí tenemos la opción para mostrar no solo los tres, sino los cuatro, los cinco o hasta los 10 mejores salarios. Entonces veamos, en filtro avanzado, entonces activamos los filtros en los títulos, datos, filtro. ¿Sí? Tres mejores salarios, entonces vamos a la columna, al filtro de la columna salario. Profe, pero si uno, al Salario. principio teníamos utilizar filtros, por eso uno estaba dando esas otras opciones. ¿Cómo? No te entendí. No entendí a la niña qué fue lo que preguntó. Profe, Bueno, ¿me veamos. repite, por favor? ¿Qué fue lo que hizo? Nos vamos a filtros. Sí, activamos el filtro, miren, el automático. Sí, señor. Listo, entonces vamos a salario, que es la columna que vamos a utilizar. Damos clic en el filtro de salario. Sí.
ese es un filtro de número, pero con la opción 10 mejores. Repito, vamos al filtro de salario, filtro de número, y escogemos la opción 10 mejores. A esa le damos clic, 10 mejores. Y nos aparece esta ventanita, miren. 10 mejores. Entonces, la opción nos muestra son los 10 mejores salarios. Por eso se llama así. Pero yo no quiero los 10, yo solamente quiero son los 3. Entonces, cambio. No los 10, sino a los 3. Listo. Ahí ya le estoy indicando que solamente nos muestre los 3 y no los 10 como lo permite la opción. ¿Sí? Ojo, superiores, los 3 superiores, que son los 3 mejores. Porque también yo podría sacar los 3 más bajos. En ese caso, damos clic aquí y escogeríamos los 3 inferiores. O sea, los 3 salarios más bajos. Pero como queremos son los 3 altos, dejamos los superiores. Y ahora sí le damos a aceptar. Y miren que estas son las 3 personas con los 3 mejores salarios, que resulta ser las 3 que ganan 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la opción. Karen Mosquera, el audio, el micrófono. Listo, ahí tenemos, chicas, la opción. ¿Sí? Entonces, de esa manera sacaríamos los 3 mejores salarios. Los 3, los 2, el mejor salario, que en este caso sería uno solo. ¿Sí? Para poderlo desarrollar. ¿Listo? Entonces, aquí sí está. Y aquí en automático sí podríamos sacar ese filtro de los mejores. Bueno, entonces ahí están todos los filtros, chicas, que podríamos desarrollar teniendo la pregunta concreta. Bueno, ¿quedó claro entonces, chicas, todo este cuento de los filtros? ¿O esperar a ver la práctica? No, pues que toca también esperar la práctica. Aquí todo es bonito, porque usted lo da todo resumidito. Sí, profe, que uno en el momento, pues, todo le sale bien, pero cuando uno ya hace los ejercicios, uno le mete una enredada. Uno le toca que volver a ver la clase. Bueno. Listo, entonces ya culminamos el tema de los filtros automáticos y de los filtros avanzados. Pasemos al último temita que nos corresponde, lo que son los subtotales. ¿Qué son los subtotales en Excel? Al igual que las funciones de búsqueda y lo que acabamos de ver, los filtros, los subtotales, también nos ayudan a agrupar datos o a agrupar información. ¿Sí? Las búsquedas, el único criterio que teníamos que utilizar era el valor buscado. En los filtros podemos tener sobre las columnas, aplicar varios criterios, o sea, más de un criterio también podríamos aplicar. En el desarrollo de los filtros, tanto automáticos como avanzados, lo acabamos de ver. Y en los subtotales, el único criterio de selección que tendríamos es la función básica que queramos establecer. Ese sería el criterio de selección para poder crear un subtotal, ¿sí? A través de sus funciones básicas. ¿Cuáles son sus funciones básicas? Suma, promedio, máximo, mínimo, contar, que son las 5 funciones básicas que tiene Excel, de las cuales nos salen los subtotales. Entonces veamos cómo creamos un subtotal. Lo primero que hay que hacer para crear un subtotal es ordenar
la lista de datos. Ordenarla, ¿sí? Ordenarla por cualquiera de las columnas. Entonces, ordenar la lista de los de datos es ponerla en orden alfabético, ya sea si la queremos ordenar por zona, por barrio, por el nombre del empleado, por lo que uno quiera ordenarla, o por la columna que me pidan ordenar la lista de datos. Eso es lo primero, primordial para poder crear un subtotal. Y lo segundo, pues ya sería aplicar el subtotal como tal. Dos cosas. Veamos cuál sería un ejemplo para poder crear un subtotal. Estos también son sencillitos de crear. Pues, por ejemplo, que nos muestre la suma de comisión ordenada por barrio. Ese es nuestro primer subtotal que vamos a crear. Suma de comisión ordenada por barrio. Miren que ya nos está indicando cuál es la función a usar, que es la función suma, a qué columna, que es comisión, y cómo debemos ordenar la tabla, que debemos ordenarla por la columna de barrio. Listo, ahora sí procedamos a hacer el subtotal. Pero lo primero, ordenar la lista. ¿Cómo ordenamos la lista? Seleccionamos toda la lista completa, incluyendo los títulos. Toda. Vamos a datos. Y damos clic aquí abajito de datos, ordenar. Nos aparece esta ventanita. ¿Por cuál columna nos pidieron ordenar? Por barrio. Entonces, en la opción aquí, ordenar por, escogemos barrio. El criterio de ordenación de la A a la Z es de forma ascendente, que nos ordene de esa forma. O sea, los barrios de todos los que inician con A, B, C y así sucesivamente. ¿Sí? Dejamos esa opción. Listo, ya quedó ordenada por barrio, le damos clic en aceptar. Y observen cómo quedó la tablita ahora ordenada. Cambió su estructura, ¿sí? Cambió el orden. Únicamente fue lo que cambió. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Miren que en barrio quedó ordenadita alfabéticamente. Alfonso López, Bello Horizonte, Comuneros, Empedrado, La Paz, San Andrés, San Camilo y Saus. Ya quedó ordenada nuestra tabla. Listo, primer punto. Ahora sí, segundo punto. Aplicar el subtotal. Entonces, nuevamente escogemos la tabla completa. La tabla completa. Vamos a datos. Datos y vamos acá al final a la derecha. Y damos clic en subtotal. Nos aparece esta ventana, la ventana del subtotal. Que nos indican varias opciones que debemos cambiar. Entonces, la primera, la que dice para cada cambio en. Aquí en esta opción siempre deben seleccionar, ojo, siempre deben seleccionar la columna por la cual ordenaron la tabla. Siempre. Entonces, en este caso, ordenamos por barrio. ¿Sí? ¿Listo? Repito. En la primera opción, para cada cambio en, siempre deben elegir, chicas, la columna con la que ordenaron la tabla, que para nuestro caso fue barrio. Segunda opción, usar función. ¿Qué función nos están pidiendo? Suma de comisión. Listo, entonces damos clic en la flechita
y escogemos la función suma, que es la que me están pidiendo. Y eso ya se va a comer el otro. Profe, Dime. nos perdimos. Nos perdimos otra Listo. vez. Tercera opción, agregar su total a. ¿Sí? ¿A quién? A la comisión. Entonces, quitamos esta que dice aquí zona, o cualquier otra que tengan seleccionada, y únicamente dejan escogida, chuleadita, la columna de comisión, que es la que nos están pidiendo, sacar la suma. ¿Sí? Entonces, repito, para cada cambio en la columna por la cual ordenamos la tabla, que es barrio, la función, la que me piden, en este caso la suma, y a quién le vamos a sacar esa sumatoria, pues a comisión, tal cual como me lo está indicando la pregunta. Listo, ya está todo dicho, damos clic en aceptar. Y miren cómo me queda el subtotal. De esta manera. ¿Cómo estamos ahí? Miren, sobre cada barrio, entonces tenemos un total, miren, total Alfonso López, total Bello Horizonte, total Comuneros, Empedrado, hasta el total de Los Sauces. ¿Sí? Que eso era precisamente lo que me piden sumar, la sumatoria de comisión por cada barrio. Entonces miren que al frente, a la izquierda de cada total de barrio, está el valor. Es decir, que la comisión de todos los empleados de Alfonso López suman 796.725 pesos, de todos los de Alfonso López, aquí de todos los de Bello Horizonte, y así sucesivamente con los demás barrios. Si no hubiéramos ordenado la tabla por barrio, esto nos hubiera quedado, como decimos a diario en nuestro lenguaje coloquial, nos había quedado una chorizada. ¿Sí? Entonces, miren lo importante que es ordenar primero la tabla para que el subtotal nos quede correctamente ordenadito. Los subtotales tienen 3 niveles de agrupamiento. ¿Dónde están esos 3 niveles de agrupamiento? Acá a la izquierda, miren. Miren que aparecen estas 3 columnitas, 1, 2 y 3, que tienen todos estos menos abiertos. ¿Sí? Si damos clic, cada menos de estos está relacionado con un total, miren. ¿Sí ven? Miren. Este menos es el total de barrio. Si le doy clic ahí, se me ocultan todos los empleados de Alfonso López, miren. Se me ocultan todos, únicamente me queda el total. Lo mismo para Bello Horizonte, que es este menos. Miren que se me oculta. Si doy clic en todos, pues se me van a ocultar todos los empleados. ¿Lo ven? Únicamente nos aparecerían los totales. También el subtotal me permite ver cuánto es el total general de toda la comisión, de todos los empleados que vivan en los diferentes barrios. ¿Sí? Este es el total general, el total de toda la comisión. ¿Sí? Y el total general pues también tiene su agrupamiento, miren. Si le damos clic a este menos que está en el nivel 1, se nos va a esconder todo, únicamente se nos va a quedar viendo el total general. Veamos. Mírenlo, ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahí está el subtotal. Si queremos mostrar, pues simplemente volvemos a darle clic. Ahora a los más. Está al inicio en todos los menos, ahora le daré clic en todos los más y miren que se va abriendo nuevamente la información de todo nuestro subtotal. Y ahí está. Entonces, de esa manera, creamos los subtotales. Veamos otro, ya para terminar. Según, por ejemplo, promedio,
de salario ordenado por zona. Promedio del salario ordenado por la zona. Listo, ese es el subtotal que nos piden desarrollar. Entonces ya saben, primero ordenar la tabla por la columna que me indica. Selecciono toda la tablita. Vamos a datos, ordenar. Ordenar por, me están pidiendo ordenado por zona. Entonces en ordenar por, escogemos zona y aceptar. Entonces miren que por zona ya nos queda alfabéticamente. Ya está ordenada nuestra tabla. La elegimos nuevamente. Y ahora sí pasamos a crear el subtotal. Entonces recuerden, datos, vamos acá al final a la derecha y elegimos subtotal. Y aquí tenemos la ventanita. Para cada cambio en columna, recuerden, columna por la cual ordené la tabla, en este caso, zona. Usar función ¿cuál? Aquí me están pidiendo el promedio. Promedio escojo aquí. ¿A quién me piden que le calculemos ese promedio? A la columna salario. Entonces quitamos zona, que está aquí achuleada, y únicamente dejamos salario. ¿Listo? Ya quedó, le damos a aceptar. Y ahí miren, ya obtuvimos el promedio por cada zona. Entonces, el promedio, miren y miramos en la columna salario, este es el promedio de zona alta en cuanto a salario. O sea, 859,000 es el promedio en salario de los de zona alta. Aquí tenemos los de zona media y aquí tendríamos los de zona popular. Y aquí pues el promedio general de toda la tabla en cuanto a salario. Nuevamente nos aparecen los niveles de agrupamiento dependiendo del número de criterios que tenga la zona. Estos menos van a aparecer. Recuerdan que acá en el primero que hicimos aparecían más menos, pues porque en barrio había más barrios. Entonces las zonas son más poquitas, son apenas 3 zonas. Por eso únicamente acá tenemos 3 niveles de agrupamiento. Y listo. Eso sería la creación de los subtotales. ¿Qué les pareció los subtotales? ¿Fáciles, sencillos o de cuidado? No, fáciles, profe. Sí, me parece fácil, profe. Bueno, aquí los únicos, como decimos nosotros, los únicos galluditos, duritos, dificilitos, son aparentemente son los filtros avanzados, ¿sí? Pero leyendo bien y haciéndolo así, pasito por pasito, pues nos resulta más sencillos poderlos crear. Luego los autofiltros y los subtotales, pues simplemente ir seleccionando lo que necesitamos, no hay que digitar nada, entonces por eso son más sencillos de crear. Listo, chicas, eso sería todo por el día de hoy. Voy a publicarles de una vez Ay, sí, la práctica agradecida. de este tema. La grabación. Y la grabación, pues no puedo publicarles ya la grabación, pues porque primero tengo que cargarla a YouTube. Profe, entonces aprovechamos y nos alistamos ahí en quienes asistimos. O sea, la Sí, asistencia. vayan diciendo presente por la asistencia, sí, claro. No, aquí no la tengo, usemos los de gestión, que es la misma. Bueno, ahí la tenemos. Entonces déjenme mostrarles algo aquí antes de que se empiecen a salir.
para que tengan en cuenta en esta práctica. Entonces, esta es la guía. Y este sería el Excel. Ojo cómo está repartido el archivo Excel. Entonces, miren, lo primero que hay que hacer para esta actividad son los filtros automáticos. Ustedes dirán, ¿por qué dice eso de F1 hasta F15? Recuerden lo que les dije, que cada autofiltro se hace en una hoja. Entonces, para los autofiltros, que es la actividad 1 con esta tabla, hay que hacer 15 autofiltros. Por eso están las 15 hojas que van desde F1 hasta F15. Es decir, que cada puntico de estos 15 lo hacen en una hoja de estas, que están desde F1 hasta F15. ¿Listo? Entonces, en esas hojas hacen todos estos 15 autofiltros. La actividad 2 es hacer filtros avanzados. ¿Cuántos filtros avanzados son? Son 10 filtros avanzados que hay que hacer. Esos sí los hacen todos sobre esta hoja, sobre la hoja que se llama filtro avanzado. Ya saben, como los hicimos aquí. ¿Sí? Recuerden que aquí teníamos la lista y acá a un ladito generamos todos los filtros avanzados. Entonces, de esa misma manera los crean aquí, en esta hoja. Filtros avanzados. Desde aquí, miren, puede ser. Dejan este espacio y aquí hacia abajo crean los 10 filtros avanzados. Recuerden, ¿no? Recuerden dejar así como dejamos acá, que creamos el rango de criterios y dejamos una celda de espacio para que no nos quede amontonado, ¿sí? Tal cual hacen esos filtros allá. En ese orden, ¿no? En ese orden. Y luego tenemos 3 hojas de subtotal. Entonces, una para aplicar los 3 subtotales que nos están pidiendo aquí. Entonces, el A, el B y el C. Entonces lo hacen uno en cada hoja. ¿Sí? Para que no se me confunda, porque la otra ficha que tenía de apoyo se me confundió, fue por eso. Listo, entonces ahí ya tienen esa práctica. Apenas tenga cargado la grabación, se las publico, chicas, ¿vale? Ok, profe. Bueno, se profe, demora mucho. no se le olvide. Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿ya se presentaron todas para la asistencia? Sí, profe, creo que sí. Listo. Bueno, entonces miren, no se vayan a olvidar de estarme enviando las prácticas. Recuerden, al correo. Envíenlas y guárdenlas porque al final de la competencia hay que subirla a territorio, pero eso lo hacemos en un solo envío. ¿Listo? Bueno. Okay. Profe, Nos ¿y queda por como qué, 3. una Bueno, pregunta, profe, ¿y por qué no habilita ahí para uno subirla de una vez al territorio? No, porque es que no, porque si prácticamente son casi 12 prácticas, no puedo crear un link por cada práctica, sino uno solo. Ya, profe. ¿Listo? Por eso es que les digo que vayan, sí me las pueden ir enviando al correo una por una, pero al final hay que enviarlas a territorio todas en una sola. Entonces, por eso es que les digo que tienen que ir guardando esas prácticas, no las vayan a perder. Profe, o sea, se la enviamos a usted, pero creamos una carpeta para guardar toda la evidencia. Exacto, para que al final comprimen esa carpeta y ya la enviamos por territorio. Ok, profe. Listo, chicas. Bueno, entonces Bueno, profe, Gracias. terminamos el día de hoy, chicas. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe. Buenas Profe, no me noches. olvidar enviarnos la grabación, no tantos días. No tan Sí, lejos. profe, no tan lejos, lo más pronto. Ok. Listo, chicas. Chao, niñas. Que tengan Chao, buena compañeras. tarde. Buena noche, perdón. Chao, que descansen. chao, Chao. buenas noches. Gracias. Gracias. Buena noche.